Bottom-up parsing. Es una estructura gramatical de texto de entrada lineal. Este se dedica a identificar y procesar primero el nivel más bajo del texto antes de las estructuras medias y por último la estructura del nivel más alto. Con esto se genera un parse tree. En la raíz del árbol se describe toda la entrada y se va recorriendo desde la esquina inferior izquierda para arriba y después con la misma secuencia se mueve hacia la derecha. El bottom-up espera que todas las partes hayan sido escaneadas y parseadas antes de generar la estructura combinada. El LR0. El LR0 hace derivaciones de izquierda a derecha. El 0 significa el número de token que se va a ver hacia adelante para resolver diferencias entre patrones de reglas durante el parseo. El LR funciona para lenguajes con gramática libre de contexto. Para esto, se tiene que emplear una gramática de entrada, las cuales llegan a una pila, después entran al programa del parseo LR y generan un parse tree o un error. Para esto, el programa de parseo LR comienza con una gramática de entrada, después se genera una gramática aumentada y a continuación se generan los estados, los cuales tienen que ir enumerados. En el estado I0 se le agrega un punto a la gramática. Por cada símbolo se busca cuál regla de la gramática se puede consumir con el punto y se recorre. Esto se hace para cualquier símbolo. En el caso de que no haya ningún símbolo, se considerará el estado final. La tabla de parseo está conformada por un action y un goto. Ahora se divide en la tabla en los elementos terminales y no terminales. Aquí se describirá si los estados hacen un shift, un goto o una reducción. Por ejemplo, para obtener el action veremos que en el estado I0 se hizo un shift hacia el estado I3 con el elemento terminal A. Esto se hace para los siguientes. Por último, se obtiene el goto, que como podemos observar son los estados a los que llegan los elementos no terminales. En el caso de que todo el proceso haya sido exitoso, se puede considerar que no hubo ningún tipo de conflicto por el cual la salida se generó un parse tree. Sin embargo, estos conflictos existen. A continuación se muestra un ejemplo de un conflicto SR, el cual sería un shift y una reducción simultáneamente. La gramática de estos conflictos pueden llegar a ser estos, los cuales pueden ser el conflicto SR o un conflicto RR, el cual son dos reducciones simultáneas. El ALR. Por último tenemos el ALR o Look Ahead Left to Right Parser. Este se dedica a separar y analizar un texto de acuerdo a un set de reglas especificadas por una gramática formal o por un lenguaje de computadora. Comúnmente se refiere a LALR como una optimización del RER0. Esto se debe a que existe una mejora en memoria y procesamiento de un lenguaje de programación. En este se reduce la entrada hasta llegar a su símbolo inicial. Para esto se tiene una gramática y se calculan los estados siguientes. Se crea el autómata de estados con estados iguales, pero distintos símbolos siguientes, y se fusionan. Después se hace la tabla de estados como se había elaborado para el LR0 y para finalizar, en este caso, se reformula el autómata de estados. Gracias.